producción en la fabricación de medicamentos y muchas clases más. Escuchamos por ahí que también se encuentra estudiando 2 maestrías. ¿Es eso correcto, profesor? Sí, de hecho, bueno, estoy cursando la parte de la especialidad en tecnología farmacéutica y una maestría en educación para las competencias. Universidad del Valle de México. Excelente, muchísimas felicidades, profesor. Ahora sí, comencemos con la entrevista. Primero que nada, ¿qué áreas existen en la industria farmacéutica? Bueno, hablando en la parte de las áreas, hay muchísimas áreas en la parte de la industria farmacéutica. Supongo que esta pregunta va más aunada a la parte de los procesos farmacéuticos. En esta parte vamos a empezar por las áreas, digamos que vayamos por procesos, que es el área de planeación. Esta área se va a encargar de generar como tal toda la calendarización, o schedule de todos los productos que se van a fabricar, ya sea por semana o por mes. Este grupo es conformado por analistas, más que nada de la parte administrativa, que se va a encargar como tal de hacer como ese timeline para cada uno de los productos farmacéuticos. Entre ellos vamos a tener también mucha liga con lo que son el departamento de compras, que más que nada se va a encargar de adquirir todos los insumos, materias primas, materiales de empaque, inclusive hasta equipos de fabricación para los desarrollos de procesos farmacéuticos. De ahí nos podemos pasar a la parte de almacén, donde vamos a poder almacenar todas las materias primas. Vamos a tener varios tipos de almacenes de materia prima, almacenes de productos y almacenes de producto terminado para su posterior distribución a las diferentes farmacias o diferentes instituciones. De ahí nos vamos a la parte de producción, que es la parte que nos interesa. En ella nos vamos a dividir en las diferentes áreas farmacéuticas o dependiendo de la forma farmacéutica que vayamos a fabricar, que pueden ser la parte de sólidos, líquidos e inyectables. La parte de líquidos también puede ser líquidos y semisólidos, donde podemos tener geles, cremas, ungüentos, supositorios. Y también vamos a tener las distintas áreas de llenado, que sería llenado para sólidos, llenado para líquidos y llenado para inyectables. Posteriormente tendríamos lo que es los laboratorios de control físico-químico o de control de calidad, que de ahí también se van a dividir en laboratorios de materia prima, producto semiterminado o de control en proceso, y los laboratorios de producto terminado. Finalmente vamos a tener los laboratorios de microbiología, que también están dentro de esta parte de los laboratorios de control de calidad. De ahí nos vamos a ir a otra área muy importante, que es el área de aseguramiento de calidad, que esta, como su nombre lo dice, va a asegurar como tal los distintos tipos de calidad durante todo el proceso. Va a regular como tal los peneos, va a regular la inspección de los diferentes productos y va a regular como tal que todo se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones que nos indica la regulación sanitaria. También vamos a tener las áreas de ingeniería y mantenimiento, que nos van a ayudar a como tal a ver las instalaciones, a algunas calificaciones de equipos. Nos van a ayudar a la infraestructura como tal de las áreas farmacéuticas, de las áreas de almacén, de las áreas de laboratorio, inclusive las áreas de oficina, ¿no? Ellos se van a encargar de toda esta parte de infraestructura y de las diferentes áreas que vamos a tener dentro de la industria farmacéutica, que pueden ser las áreas de las calderas, por ejemplo, la parte de las ventilaciones, que el piso, las paredes sean correctas, etc. También vamos a tener el área de finanzas, el área de lo que es marketing, las áreas de RH, las áreas, por último, creo que una de las más importantes, las áreas de validación, que nos van a ayudar como tal en todo el control del proceso, dentro de que se formula un nuevo producto, que también ahí vamos a estar en la parte de investigación y desarrollo, y validación va a confirmar que realmente toda esta fórmula que se viene haciendo desde el principio realmente sea funcional para una escala industrial. Y como tal vamos a validar productos farmacéuticos, vamos a validar procesos, vamos a validar limpiezas también, inclusive también métodos analíticos en la parte del laboratorio. Digamos que esas son las áreas más importantes o que realmente conforman lo que es la industria farmacéutica. Muchísimas gracias por la respuesta, profesor. Realmente es muy amplia. Muchas veces tenemos como que la idea de que son como, hay 3 partes, 3 áreas, pero es inmensa. Agradecemos mucho que nos haga llegar esta información. Y mencionó algo muy importante. En varias partes mencionó la palabra calidad.
Así que nos gustaría que nos dijera, primero en sus propias palabras, qué es calidad. Por otro lado, ¿qué es el control de calidad y cuál es su importancia en la industria farmacéutica? Bueno, como tal, calidad, qué buena pregunta, Nubia. A veces cuando le digo a los chicos qué es calidad, dicen, es hacer bien las cosas. Y bueno, podemos decir que, entre comillas, podría estar bien esa respuesta, ¿no? Pero siendo un poco más específico, sería como tal los requisitos o aquellas acciones que nosotros realizamos o que debemos seguir de acuerdo a cumplir una especificación dada, ¿vale? Si tú quieres un medicamento, tiene que cumplir con ciertos rubros o ciertas especificaciones para que pueda dar su efecto farmacológico. Para ello también debe cubrir con ciertas propiedades en las cuales nosotros como tal en la calidad tenemos que estar bien regulados, o tiene que ser muy estrecho ese campo o ese requisito para que de esta manera pueda cumplir de manera satisfactoria, sea eficiente y que realmente ayude a los pacientes. Bueno, ya hablando en la parte de farmacia, ¿no? Y bueno, como tal, el control de calidad sería como tal este conjunto o de mecanismos o de acciones para llevar a cabo ciertas regulaciones o especificaciones para que de esta manera, teniendo en cuenta esas especificaciones, nuestro producto salga de manera eficaz, eficiente y que cumpla como tal con su efecto, ¿no? Que en este caso sería, estamos hablando de una tableta que realmente pueda tratar los síntomas de una enfermedad, que pueda reducir la inflamación, etcétera, ¿no? Pero con ello tiene que llevar cierta regulación, ciertos filtros, por así decirlo, yo lo diría así como filtros, en las cuales debemos estar bien conscientes o bien al pendiente que realmente estemos dentro de ese rango en el cual debamos cumplir. Sí, realmente es muy importante este tema y nosotros desde el principio de la carrera lo venimos viendo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ser estudiante y trabajar en la industria? La primera creo que es la más obvia, la experiencia. No entiendo bien la pregunta. Obviamente sí hay mucha diferencia. Digo, tú al ser estudiante, ¿cuál es tu objetivo? Realmente sacar buenas calificaciones, sacar 10, llegar a la siguiente materia, ¿no? O al siguiente semestre sin haber reprobado. Y digo, estar en la industria, realmente seguir los objetivos de acuerdo a tu perfil, ¿no? O de acuerdo a cuál sea tus actividades o tus responsabilidades dentro de la industria. Entonces, si me hablan más o menos en cuanto a qué es lo que necesita el estudiante para de una vez estar en la industria, pues primero necesita como un cambio de mentalidad. ¿A qué me refiero con esto, chicas? A veces estamos nosotros muy aunados a solamente la calificación, ¿no? ¿Sí? O sea, queremos sacar 10, queremos aprobar con este profesor, realmente nos acoplamos mucho a un valor, ¿no? A un valor numérico, más no tanto a la parte de qué es lo que estoy aprendiendo. ¿Lo estoy aprendiendo realmente? Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente estamos aprendiendo? ¿Realmente están aprendiendo ustedes? ¿Están teniendo un conocimiento significativo que en algún momento les va a ayudar en su carrera? Ya sea si se van a la industria farmacéutica, ya se van a la parte hospital, a la parte de clínicos o la parte administrativa, que es la parte de COFEPRIS, ¿no? Digamos que en este paso de ser estudiante a ser profesionista, creo que lo que le pasa al estudiante es ese cambio de mentalidad, ¿no? Como que de repente su cerebro hace clic y empieza como que los engranes empiezan a funcionar. Dices, esto sí lo explicó el profesor, pero en su momento yo no lo entendía. Decía, ¿esto para qué me va a servir? Y una vez que ya estás dentro de la industria dices, ya sé por qué me servía, ya entendí el por qué, ¿sí? Yo creo que, no sé si sea de acuerdo a lo que quisieron preguntar, pero bueno, ese sería como tal el punto específico, ¿no? Ese cambio de mentalidad que cambiamos desde que eres estudiante a cuando ya estás en la industria, ¿no? Ese engrane, ¿no? Se empieza ya a mover, dices, ya entendí todo, ya empiezo a comprender, y ahí es donde tú empiezas ya como a construir tu propio conocimiento de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a los problemas que van surgiendo, de acuerdo a las actividades que vas haciendo ya una vez en el trabajo, porque no crean que todo es miel sobre hojuelas. Entonces siempre llega a haber problemas, y ahí es donde ustedes empiezan a como que hilar o enlazar o a conectar los conocimientos que vimos ahí en la pequeña clase de tecnología farmacéutica, y ya en la industria, ¿no? Dices, ya entendí por qué se hace esto, ya entendí por qué nos decía el profesor parámetros críticos, o por qué nos decía, no lo hagas así, tienes que hacerlo así, o fíjate en esto.
etcétera. Entonces no sé si realmente iba por ahí la pregunta, espero que les haya respondido. Sí, justo iba por ahí, digo, como que ya ahora todo tiene sentido, más bien así. Realmente sí nos imaginamos que debe de ser una diferencia muy grande. Es cuando decimos como, ay, no me debí saltar la clase de Tech Pharma con el profe Mariano. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿vale? Claro. ¿Cómo es la fabricación de una forma farmacéutica de manera general? Ya nos explicaste un poquito de las áreas, pero ¿qué etapas existen en el proceso de la realización de una forma farmacéutica de manera general? De manera general, no se puede hacer de manera general. Bueno, hablemos de un sólido. Lo llamaron como forma farmacéutica. Acuérdense que hay muchas formas farmacéuticas. Y los procesos son completamente diferentes de un sólido a un líquido, de un inyectable y hasta de un sólido, ¿no? Ocupamos parámetros críticos diferentes, operaciones unitarias diferentes. Que recuerden que las operaciones unitarias como tal son las etapas que vamos a ir viendo ya dentro de la industria. Si nos acoplamos al más común, que serían los sólidos, las tabletitas, empezamos por la parte de lo que es el pesaje. Algunos dicen, ¿es una operación unitaria? Realmente sí lo es. Es una etapa bastante crítica. Imagínate que tú no sepas realmente que el pesaje es una operación unitaria y no sepas pesar, no sepas tirar una balanza, ¿sí? O no sepas decirle a los operadores, tienes que pesar tantos kilogramos de tanto activo y pesan menos. ¿Eso en qué va a repercutir? Ahí empiezan los problemas, ¿no? No vas a tener uniformidad de contenido, la disolución se va a ver lenta, o mejor dicho, disminuida el porcentaje de la liberación del fármaco, no va a haber buen mezclado incluso, porque tal vez la disminución de, por ejemplo, el excipiente, un diluyente o un desintegrante puede afectar el mezclado, ¿no? Entonces, la primer paso es pesar. Vamos a pesar todos nuestros ingredientes de acuerdo a lo que marca nuestro PNO. Posteriormente, si aplica, vamos a tamizar. Recuerden que a veces llegan en tambos enormes nuestros productos, entonces se pueden llegar a densificar o de acuerdo a las condiciones donde puedan estar almacenados, se pueden llegar a aglomerar. Entonces, eso también puede afectar como tal el mezclado. Entonces vamos a tamizar de acuerdo al número de malla o al número de tamaño de partícula que nosotros queramos, o de acuerdo a la especificación de tu producto, que casi siempre van a ser mallas 10, mallas 20, a excepción de los lubricantes y los antiadherentes, que serían malla 40, malla 60. De ahí nos vamos a otra parte muy importante, que es el mezclado. Recuerden que debemos tener un buen mezclado, un buen tiempo, una buena velocidad de mezclado para tener una buena uniformidad y que nuestro polvo sea homogéneo. Luego, dependiendo de las tres vías que supongo Mariela debe conocer, cuáles son las tres vías de granulación para llegar a un comprimido, obviamente son la vía seca, la vía húmeda y la compresión directa, pues nos vamos a ir con cualquiera de esas tres vías, ¿no? Entonces, supongo aquí que igual los invitados ya conocen muy bien cuáles son esas tres vías, ya saben muy bien de qué estamos hablando. Vamos por la más común, que es la vía húmeda. Vamos a generar lo que es la solución aglutinante, vamos a generar el granulado, o vamos a tamizar, a moler más bien dicho, lo vamos a secar, lo vamos a volver a moler por vía seca, bueno más dicho ya seco el granulado, y posteriormente lo vamos a mezclar con la parte extragranular, que sería la parte lubricante, deslizante, una parte diluyente, desintegrante. Finalmente ya tenemos ahí nuestra mezcla lista para comprimir. Nos vamos al área de compresión, donde vamos a tener nuestras tableteadoras, casi siempre van a ser rotativas, ya industrialmente hablando. Vamos a poner esas nuestras torres, vamos a poner nuestros parámetros físicos de dureza, peso y la fuerza de compresión para que salgan bien bonitas, lisitas y brillositas. Vamos a ponerla dentro de la torba, que fluya bonito, que se llenen las matrices, que empiece la compresión. Ahora, si nuestra especificación marca que se tenga que recubrir nuestro comprimido, pues vamos al área de recubrimiento. Entonces vamos a los bombos, vamos a hacer nuestra solución de recubrimiento. Ya también, supongo yo que Nubia y Mariela saben cuáles son los tres tipos de recubrimiento, bueno, han hecho los tres tipos de excipientes que necesitan para la recubierta. Vamos a recubrir, ponemos las pistolas, recubrimos bonito y nos vamos a la última etapa. Para la última etapa vamos a acondicionar primariamente, secundariamente el producto. Ya puede ser por blister, ya puede ser por cajilla, ya puede ser por frascos y finalmente se empaca por secundario, se embalaja, se paletiza y se manda al almacén de PT para que esperemos la distribución del producto, ¿vale?
Ese sería como tal un proceso lo más ligero posible de una tabletita. Sí, vino a mi memoria algo de eso. Lo malo es que a mitad de esa materia, ¡pum!, pandemia. Eso no podría ser un impedimento, está bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se considera la parte crítica durante la fabricación de medicamentos? Todas las partes o todas las etapas tienen un momento crítico. Por eso yo soy como que el profesor de parámetros críticos, siempre le recuerdo a mis chicos que los parámetros críticos son muy importantes. Es una parte esencial de la parte del proceso de fabricación, ya que si tú no tienes bien localizado cuáles son los diferentes parámetros críticos dentro de una etapa, es imposible que pueda resultar en una buena fabricación o en un buen lote de producto. Entonces, hablando ya en la parte de sólidos, tenemos, de acuerdo a las etapas que les mencioné, vamos a tener parámetros críticos de proceso, ¿sí? Por ejemplo, en el secado de la granulación es la temperatura, es el flujo de aire, es como tal el tamaño de partícula, es también la humedad, que tenemos que ver. Imagínate que se nos pasó el aglutinante y está súper denso nuestro polvo, parece masa de Play-Doh, y lo metemos al lecho fluido. Ni en la vida va a poder fluir, ni va a poder levantarse, aunque le metamos todo lo que queramos de aire caliente, se va a poder subir. Y si se llega a secar, va a aparecer una galleta crocante por fuera y vamos a tener un relleno líquido, ¿no? Entonces, ahí es importante saber realmente cuáles son los parámetros críticos. En este caso sería la humedad, revisar que realmente no nos hayamos pasado de solución aglutinante, que esté realmente en un buen estado. Para ello también tenemos el parámetro crítico de la humedad, tenemos el parámetro crítico del mezclado y del amasado, que también por ahí lo he comentado en unas clases, y posiblemente el secado, ¿no? Si secamos de más, ¿qué le puede pasar al granulado? Si sacamos de menos, ¿qué le puede pasar? Entonces, todo eso es importante porque ya ustedes como estudiantes o cuando vayan a estar en la industria, tienen que ligar todo eso. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si está muy húmedo? Pues entonces no está bien húmedo, puede haber proliferación de microorganismos. Entonces tendremos un alto contenido de microorganismos y el laboratorio de microbiología nos va a regañar, ¿vale? ¿Qué pasaría si está extremadamente seco? Ok, podemos generar que el grano tenga porosidades, lo cual puede generar que al final, en la hora de compresión, tengamos una deformación plástica muy débil, por lo cual se puede llegar a romper la tableta una vez que la fuerza de compresión de los punzones llega a interaccionar con nuestro granulado, teniendo así laminaciones, decapaciones o agrietamientos en nuestra tableta, ¿vale? Entonces, como tal, esta parte crítica va a ir en cada una de las etapas de fabricación, ya sea en sólidos, líquidos y mucho más en inyectables, porque tenemos que ver que aparte de todo eso, sea libre de pirógeno, sea libre de microorganismos, sea libre de cualquier cosa que pueda llegar a crecer por ahí, hongos, lo que sea, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profe, muchas más preguntas y muchas más dudas, pues justo ahorita que hablaba de esta parte, me parece que una parte de ello se llama pruebas reológicas, ¿no? Es algo que al menos manejamos, me parece que con usted, en control de la producción de medicamentos. Suponiendo que en uno de estos parámetros críticos hubo un error, ¿qué pasa si la forma farmacéutica, en este caso llamémosle tableta, qué pasa si esta tableta o este lote de tabletas no cumple con las especificaciones esperadas? ¿Esto va a generar una pérdida al fabricante? ¿Se puede remediar? ¿Qué es lo que pasa? Depende de en qué tipo de etapa hayamos visto ese error. En algunas podemos llegar a solucionarlo. Por ejemplo, si estamos en la parte de la granulación, digamos que no lo secamos de más el granulado, porque ¿cómo resolverlo para que pueda tener otra vez esa humedad? Que tratamos de echarle tantita agüita, no es lo correcto, pero tratar de solucionar el problema correctivamente, ¿no? En el momento. Tratamos de echarle tantita un poco más de agua. ¿Terminado? Si hablamos de un producto terminado y justo en el producto terminado se dan cuenta que el mezclado como tal, la valoración, la disolución no cumple, el lote se rechazaría, no habría de otra. No podemos como tal regresar el proceso ya cuando tenemos algo terminado. Entre procesos hay algo que se llama inspección de control de calidad. Hay un responsable, un inspector de calidad que siempre va a ir checando, va tomando muestras
Y hay distintos tipos de muestras. La muestra para inspección de calidad, que se va directamente al control de calidad, y el proceso se debe parar hasta que control de calidad dé la banderilla y diga, ¿sabes qué? Todo cumple, sigan con la siguiente etapa del proceso, no hay problema, y siguen. Y hay otro tipo de muestra, que es la muestra de retención. Si de alguna manera se llega a filtrar o se llega a ir algún problemilla en todos estos filtros que tenemos, que son las diferentes pruebas físico-químicas, tenemos las pruebas de retención, que es desde la materia prima, producto terminado y producto terminado, para poder visualizar en cuál de esas etapas pudo haber ocurrido el problema y poder señalar cuál es la causa raíz. De esta forma podemos decir, ¿sabes qué? Empezó desde el principio, algo pasó y tal vez el inspector no tomó una muestra representativa del lote, por lo cual las muestras que tomó realmente no representaban el lote completo, el cual estaba mal al principio. ¿Sí? Eso es lo que podría pasar. Podemos solucionarlo si estamos en la etapa. Si es producto terminado, es muy difícil. Si es en la parte de acondicionado, podemos hacer un reacondicionado al 100%, obviamente con las diferentes, digamos que muy estricto el control, con un control estricto, perdón, del acondicionamiento, porque sería volver a acondicionar y volver a acondicionar. Ahí sí se podría, pero ya hablando de la forma farmacéutica como tal, ya terminado y está mal, sería un rechazo completamente, no podríamos salvarlo realmente. Sí, incluso recuerdo que hace tiempo vimos ejemplos sobre eso y metíamos algo sobre las tablas ANSI. Interesante. Pasando a la siguiente pregunta, ¿considera que los laboratorios que tomamos respecto a tecnología farmacéutica te preparan para la vida laboral? Es una muy buena pregunta. De hecho, sería la base de, como les comenté en un principio con la parte de la diferencia entre el alumno y ya el que está dentro de la industria del trabajador o ya el profesional, es esta parte, ¿no? Digamos que los laboratorios que nosotros damos o impartimos son la base, no digamos que realmente vamos a cubrir como tal todos los problemas que pueden existir o todos los procesos que pueden existir dentro de la industria, porque la industria va actualizándose. Nosotros, por desgracia, no podemos ir al mismo paso o tener los mismos equipos tan llegones como tienen la industria. No tenemos como tal esa solvencia, por así decirlo, porque nosotros no lo fabricamos a manera industrial. Ellos sí, ellos pueden en 2 meses ya recuperaron lo que compraron el equipo de 3 millones de pesos, ¿no? Nosotros, en cambio, como una institución, no podemos hacer eso. No podemos comprar un equipo de 4 millones y esperar que en 2 meses ya recuperemos la inversión, ¿no? Entonces, en esa parte, digamos, tenemos un poco de desventaja, porque nosotros solamente les podemos proveer la base de lo que es la industria farmacéutica. Sabes que te puedo enseñar la teoría y un poco de la práctica para que puedas ir inundando un poquito de conocimientos. Obviamente no te lo vamos a dar así como se da en la industria, de que llegas y ves todo el proceso así hermoso, bonito, ya todo estructurado, ¿vale? Sino nosotros te vamos a ver desde cero. ¿Sabes qué? ¿Cómo vas a fabricar desde que es pequeñito, un lote pequeño? ¿Cómo vas a escalarlo, etcétera? Vamos a darles ese conocimiento o esa pequeña base, ¿sí? Es muy diferente cuando entras a la industria, es por experiencia personal. Yo los laboratorios que tomaba eran fascinantes, me gustaban mucho, aunque no teníamos como tal los equipos más llegones del mundo. Me gustaba mucho ver cómo hacíamos los granulados de manera manual ahí, como si estuviéramos lavando en un lavadero, haciendo compresiones en una monoponsónica. Aún así era interesante, era fascinante. Y una vez que hice ese cambio, una vez entrando en la industria farmacéutica, que vi el primer proceso de tabletas, me enamoré, porque era así un bien enorme, como iba dando vueltas, y el operador así, sí, esto ya es de hace como 4 años, eso ya no me sorprende, pero mis ojos eran así de, wow, eso es impresionante, cómo se carga el bien, empieza a dar vueltas, empieza a ver el mezclado, la computadora cómo te empieza a registrar los tiempos de mezclado, la velocidad en la que va. Cuando pasé a granulación, también ver el lecho fluido así todo enorme de casi 4 pisos, era así de wow, cómo se ve todo esto, y cómo te van explicando, ¿no? Mira, sabes que es así, 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 y lo vas hilando con lo que te van enseñando en la universidad. Mira, ya entendí cómo es que queda el granulado. No son bolitas perfectas, son pequeñas, como chispitas así pequeñitas, pero que dan como tal la velocidad de flujo, que dan como tal el tamaño de partícula deseado para generar la tableta. Una vez que vamos a tabletas,
ahí ya lo ves mucho mejor que en los videos que a veces yo enseño, o en la parte de los laboratorios, que vemos ahí nada más el monopunzón sacando la tableta, y ves la rotativa, casi 35 estaciones, dando revoluciones casi de hasta 500 revoluciones por minuto, sacando 1 millón de tabletas en 2 horas, te enamoras, realmente es fascinante. Entonces, yo digo que sí les damos la base, nos sirve como tal ese pequeño pedazo que les damos de experiencia y de conocimiento, pero naturalmente ustedes van a ir formando esa experiencia y ese otro conocimiento ya estando en la industria. No es lo mismo, cabe recalcar que nunca va a ser lo mismo, pero sí tratamos de darle como que esa base, mira, fíjate bien en esto y esto, parámetros críticos, fíjate bien cómo es la etapa del proceso, fíjate bien las temperaturas, etcétera, ¿no? Pero en sí sería eso, chicos. Y para los demás que nos están viendo. Muchísimas gracias, profe. Pues aprovechando por ahí, si alguien por ahí de la dirección de la Facultad de Ciencias Químicas, le hago un amigable recordatorio para decirle que la tableteadora no servía y pues no pudimos realizar esa práctica. Digo, si alguien por ahí está y de casualidad lo puede solucionar, podría ser, digo, porque algunos no tuvimos esa práctica de elaboración de tabletas, digo, ya, solo ese pequeño corte comercial. Nubia, Mande. Inclusive yo recuerdo que mi equipo hizo el gel antibacterial con mi batidora. ¿Es cierto? No, la verdad la que no fue esa práctica fui yo, nada más. Aunque no lo crean, chicas, esta parte también es muy importante, porque nos ayuda a tener un poquito más de conocimientos, decir y solventar los problemas mucho más rápido. Tenemos análisis mucho más, solución de problemas mucho más rápido. Ok, no sirve tal equipo, ¿cómo lo podemos hacer? Ya pues parece que es más o menos igual, ¿no? Hagámoslo así. Entonces, aunque no lo crean, esa desventaja se vuelve al final una buena ventaja, porque tienes una competencia mucho mejor que los demás que tienen todo en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, universidades privadas que pueden llegar a tener todo lo que ellos quieran, no van a poder tener esa competencia de análisis de resolución de problemas al instante, ¿vale? Mientras que nosotros, como a veces podemos llegar a no tener los equipos o los materiales necesarios, tenemos que ingeniar. Entonces ahí desarrollamos una buena creatividad, un buen ingenio, y decir, ¿sabes qué? Hagámoslo así. Y créanme que sirve, porque, y se lo digo como parte de mi experiencia, a veces pasaba cosas que no pensabas que iban a pasar. Por ejemplo, que se descompuso, no sé, el bombo de recubrimiento. Ahora, ¿cómo vamos a recubrir? Porque tenemos que recubrir afuera. Ok, vamos a utilizar este otro que estaba viejito, vamos a instalarlo, vamos a ver que realmente funciona. O en el caso, cuando estuve en Janssen, muchas veces, incluso yo metía las manos ahí junto con el operador para que pudiéramos proseguir con el proceso, porque a veces no había un segundo operador, ¿no? Entonces, me ayudaba mucho también el conocer o el tener como tal esa competencia de poder resolver los problemas de manera rápida, analizar y decir, ¿sabes qué? Podemos hacerlo de esta manera en vez de esta, que ya no está sirviendo o ya no es viable, ¿no? Entonces, también esa parte yo creo que nos podría servir mucho. Vale, profesor. Muchas gracias. Bueno, fue como que una respuesta muy extensa y muy completa. Hablamos en una parte sobre los procesos, los procedimientos. Pues vamos ahorita a empezar a hablar de algo enfocado a eso. ¿Qué tan importante cree que es la elaboración de procedimientos normalizados de operación? Si puede, denos como una breve explicación de qué son para las personas que no sé, están en primer semestre y no saben más o menos a qué nos referimos. Así que, ¿qué es un PNO? ¿Y qué tan importante es la elaboración de los mismos? Bueno, un PNO, para aquellos que no sepan, es un procedimiento normalizado de operación. Es aquel que se utiliza para poder nos da la pauta de seguir ciertas instrucciones, o como tal es nuestro instructivo, o algunos, entre comillas, receta de cocina, la cual vamos a seguir para realizar ciertos procesos. Pueden ser procesos farmacéuticos, pueden ser procesos de control de calidad, pueden ser ensayos físico-químicos o pruebas físico-químicas, incluso los PNOs se utilizan hasta para el almacén, para planeación, para compras. Todos esos PNOs son para cada área, ¿vale? Ahora, si nos enfocamos un poco en la parte de producción, sí es como tal una receta de cocina, nos va a venir cuáles son los primeros pasos,
vamos a limpiar el área de fabricación, vamos a limpiar los equipos, vamos a ver que realmente tengamos todos los accesorios de los equipos, que tengamos los recursos necesarios para poder empezar a fabricar, ya sea agua potable, agua fría, que el sistema de ventilación esté funcionando correctamente, que la parte del calentamiento de las marmitas o del LAT esté funcionando correctamente, todo eso, ¿no? Una vez ya vamos a empezar con el proceso, vamos a verificar que las materias primas estén pesadas de manera correcta, vamos a empezar la fabricación, a llenar la marmita de agua, a calentar, etcétera. Digamos que es como que todo este proceso de fabricación en un documento, y el cual tiene que estar avalado por como tal la supervisión de validación, producción, control de calidad y el responsable sanitario. Aseguramiento de calidad también aplicaría en esta parte. Y hablando de los PNOs, aseguramiento de calidad es el que como tal regula como tal todos los PNOs, es el que se encarga de verificar que los PNOs cumplan de acuerdo a las especificaciones y a los requerimientos que nos pide como tal la autoridad sanitaria, que en este caso sería COFEPRIS, que en el caso de los que nos están viendo fuera de México también aplicaría para INVIMA, para FDA, etcétera, que son también regulaciones de la parte de, creo que INVIMA es Colombia, no recuerdo bien, y FDA es Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué es importante el PNO? Sin el PNO no tendríamos como tal realmente asentado cuál sería nuestro proceso de fabricación. Como tal, la autoridad sanitaria nos pide siempre tener un documento en el cual nos diga cómo fue que fabricaste, está de acuerdo a lo que nosotros pedimos, las especificaciones son correctas, está de acuerdo a los protocolos y el plan maestro de los PNOs, sí, está de acuerdo a lo que ustedes formularon desde el inicio de su desarrollo, sí, ok, muéstramelo, y ya vamos como tal el proceso de fabricación. También nos sirve para darle una trazabilidad a los lotes que vamos fabricando. Guardamos los PNOs desde el primero que se hizo, ya sea digitalmente o ya sea físicamente, para verificar también que el proceso se llevó de manera idónea y óptima. Es decir, no metimos algún paso que no estaba dentro del PNO, porque eso ya está fuera de la validación y está fuera de lo que nos pide la regulación. Entonces ahí entraríamos en problemas una vez que nos audite. Es por ello que es muy importante como tal el PNO. Es como tal nuestra evidencia de que realmente estamos fabricando productos de calidad y que realmente están de acuerdo a la autoridad sanitaria. Sí, inclusive recuerdo que usted no lo recalcaba mucho. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que la industria farmacéutica contrata más a químicos farmacéuticos biólogos que a licenciados en farmacia? Es una excelente pregunta. Me recuerda mucho a un meme que vi por ahí. El por qué es que nuestra licenciatura, nuestra carrera es muy joven en comparación con la de QFB. Antes, a quienes estaban en la industria farmacéutica, que siempre eran ingenieros químicos, ingenieros farmacéuticos que también existen, y los QFBs. Y como nosotros somos una carrera muy joven, realmente no estuvimos en la mira de las industrias farmacéuticas, por lo cual siempre era más por los QFBs. Ahora he visto que es diferente. He visto a muchos compañeros licenciados farmacias todavía siguen en la industria farmacéutica. Yo estuve en la industria farmacéutica y he visto también a muchos en diferentes rubros dentro de la industria farmacéutica, ya sea en la parte de validación, ya sea en la parte de control de calidad, ya sea en la parte de producción, en la parte administrativa, también hay algunos compañeros por ahí, o en la parte de almacén también pueden estar ahí. De hecho, el licenciado en farmacia puede estar en todas las áreas, a excepción de finanzas, marketing y tal vez compras, ¿no? Pero de ahí en fuera podemos estar en aseguramiento de calidad, podemos estar en la parte de control de calidad, podemos estar en la parte de producción, validación, y la investigación y desarrollo es la que, digamos, es el área donde cabríamos más nosotros los licenciados en farmacia. Pero esa es como tal la respuesta. Realmente somos una carrera muy muy joven y no tenemos como tal, o no tenemos, la industria farmacéutica no está como tal en la mira de los licenciados. Pero últimamente hemos estado creciendo mucho dentro de la industria y como que ya nos están mirando un poquito más. Entonces, yo creo que de aquí en unos años estaríamos ya casi a la par con los QFBs. Pero obviamente necesitamos tener licenciados farmacéuticos de calidad con buenos conocimientos y buenas competencias, ¿no? Perfecto, muy
Muchas gracias, profesor. Realmente es una pregunta un poco polémica, nos las hizo realmente muy tranquila, que bueno, agradecemos su respuesta y yo creo que sí, tenemos que, la verdad, dar lo mejor de nosotros porque estamos un poquito atrasados, así como dice la licenciatura en farmacia, no es que sea nueva, es que se reincorporó, tiene poco, porque recordemos que la licenciatura en farmacia estaba desde hace, un montón de años, antes de 1900. Sin embargo, pues se retomó a partir de 1991 con el Tratado de Libre Comercio y hablaremos de eso más adelante. Así que vamos con la última pregunta, las últimas dos preguntitas, que básicamente resumen el título de esta entrevista. ¿Qué podemos hacer para dedicarnos a la industria farmacéutica? ¿Qué consejos nos podría dar, profesor? Aparte de leer y estudiar, que esos van de cajón, más que nada, lo que mi consejo es, siempre traten de preguntarse por qué, de todo. Hay que ser curiosos, ya sea como científicos, como licenciados en farmacia, o como QFBs, o dependiendo de quién nos estén viendo, sean curiosos. Un científico siempre tiene que ser curioso y preguntar por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la tableta es una tableta? ¿Por qué tenemos que llevar a cabo esta vía de fabricación? ¿Por qué? Es por esto, por esto, por eso. Hasta encontrar la verdadera causa raíz. ¿Por qué se los comento? Cuando yo empecé en la industria farmacéutica, alguien muy inteligente una vez me dijo, siempre pregúntale al que te está explicando por qué de las cosas. Si no te sabe explicar, eso quiere decir que lo hace mecánicamente y no piensa y no comprende bien el proceso. Y eso es importante, chicos, porque nosotros tenemos que comprender lo que estamos haciendo y ya luego hacerlo, aplicamos las cosas. Porque si lo hacemos mecánicamente, va a llegar surge algún problema y no vamos a saber cómo resolverlo. Entonces necesitamos competencia, chicos, necesitamos cambiar esa mentalidad de hacer todo mecánicamente y empezamos a preguntar el porqué de las cosas, o por qué suscitan, o por qué realizamos este proceso. No solamente porque nos marca el PNO, sino pregúntate, ¿por qué está en el PNO? ¿Por qué a alguien se le ocurrió poner que calentemos a 50-60 grados si a 30 grados ya se disuelve el fármaco? ¿Por qué? Investiguemos entonces. Se hace por esto, por esto, por eso. ¿Por qué tenemos que tener una baja iluminación en este proceso? Porque es fotosensible el principio activo. Ya entendemos la razón del por qué se hace. Entonces, es algo que veo que perdemos a veces. Hacemos las cosas tan mecánicamente de decir, sí vamos a estudiar y vamos a memorizar qué es un mezclado, pero no entendemos el cómo aplicar la definición de mezclado ya una vez estando en la industria. ¿Cómo lo vas a aplicar la definición de mezclado? No sé, solamente sé que se interponen las mezclas para tener una mezcla homogénea y se acabó. Pero ¿cómo vas a aplicar ese conocimiento? Ya tienes toda la lista de parámetros críticos. ¿Cómo lo vas a aplicar en un proceso que tú tienes que validar, que tú tienes que calificar, que tú tienes que investigar o que tú tienes que desarrollar? ¿Cómo empezarías un desarrollo desde cero, sin tener algo en qué basarte? ¿Sí? Entonces, ese es mi consejo. Aparte de estudiar y leer, comprendan las cosas, no solamente háganlo mecánicamente. Analicen, pregúntense, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué no mejor de esta? Y háganlo, experimenten. Y se van a equivocar muchas veces. No todos nos equivocamos, pero lo importante es que aprendamos de esos errores y podamos como tal hacer que crezcamos en esa parte de las competencias. Ahora sí, desarrollar nuestra experiencia basada en problemas o basada en la experiencia que tuvimos. Digamos que aquí un compañero sufrió un problema en la fabricación, pero al final de cuentas aprendió que no se debe hacer de esta manera sino de esta, y debe seguir como tal el PNO y debe seguir de acuerdo a lo que te marca todo, ¿no? Es eso como tal lo que yo les daría ese consejo. Aprendan a cambiar esa mentalidad de hacer las cosas mecánicamente y empezarse a preguntar por qué lo hacemos. ¿Sí? No solamente sigan las instrucciones del profesor. El profesor, él ya sabe cómo hacerlo, ¿sí? Él ya sabe lo que está haciendo en su vida, pero lo que quiere, o lo que yo como tal, como profesor, quiero transmitirles es que ustedes aprendan a aprender, que ustedes aprendan solitos, que se equivoquen solitos. A mí no me molesta que se equivoquen. Para mí hasta me alegra que se equivoquen, aunque suene feo, pero eso nos va a hacer aprender
a qué es lo que pueden hacer o cómo pueden resolver los diferentes problemas que les lleguen a suceder, sin que alguien esté atrás de ustedes diciéndote, ya te equivocaste, ahora tienes que hacerlo así, pero sin preguntar, ¿por qué lo voy a hacer así? ¿Sí? Sino solamente hacerlo otra vez, ¿no? Y volver a hacerlo, y vas a volverte a caerte y no vas a aprender de eso. Entonces digamos que ese es el consejo que les doy a todos ustedes. Vaya, bueno, le iba a hacer la pregunta sobre igual qué consejos nos podría dar, pero a los que ya tomamos o están tomando la materia de de tecnología farmacéutica, ahora en la pandemia. ¿Qué consejos les puedo dar? De igual manera que se pongan, investigar y que traten de preguntar lo más que puedan. Yo siempre les pregunto a los chicos si tienen dudas, si tienen algún problema, yo los puedo ayudar a resolverlo, pero no les doy la respuesta. Si hay algunos aquí, siempre les empiezo a preguntar, ¿por qué? ¿O por qué crees? ¿O qué pasaría si? Para que ustedes mismos se vayan preguntando, ok, ya entendí. Y ustedes mismos, ustedes solitos, se responden. Entonces yo solamente soy la guía para preguntarles el por qué. ¿O qué crees que haya pasado? ¿O por qué crees que pasa así? ¿O por qué elegiste este método? ¿Vale? Ese es el concepto. Ahorita más que nada en la pandemia, que no podemos por desgracia estar en el laboratorio ni estar experimentando ni haciendo nuestros menjurjes, pregúntenle al profesor, ¿sí? Pregúntenle al profesor. Y si le dice PDF, no es un buen profesor. Un buen profesor es el que siempre va a estar ahí, preguntándoles y dándoles consejos de cómo van a resolver las diferentes tareas o los diferentes proyectos. Como siempre yo les digo a los chicos, yo siempre estoy abierto a que me pregunten, a que si tienen alguna duda me escriban y de esta manera podamos resolver los problemas. Cada vez esperemos que sea corto lo que esperemos para poder regresar a presencial, el consejo que les doy es lo mismo: no sean tan mecánicos ni memoricen tanto las cosas, compréndanlas, léanlas una y otra vez hasta que se les quede realmente la aplicación de las diferentes definiciones o conceptos que tenemos, ¿no? Ese sería como tal ese pequeño consejo que les doy. Y claro, hay que seguirlos. Por último, daremos 15 minutos de preguntas daremos 15 minutos para responder las preguntas que nos hayan dejado, ya sea en el chat de Teams, en comentarios de Facebook o YouTube. Ok. Voy a comenzar con las de Teams, en lo que Mariela va a recolectar las de Facebook y las de YouTube. ¿Vale, Mariela? ¿Te parece? Sí, inclusive creo que no hay en YouTube ni en Facebook, hay algunas en Teams y ya recolecté las primeras. Vale, pues adelante, Mariela. Nos preguntan, ¿cómo venderte, por así decirlo, para ser contratado en la industria farmacéutica cuando eres recién egresado? ¿Qué perfil mostrar? El venderte suena muy feo. ¿Cómo podrías tú presentar un buen perfil para que te contraten? Es una excelente pregunta, es un poco difícil de responder, ya que depende mucho de la industria farmacéutica donde vayas tú a pedir empleo, ¿no? A veces las transnacionales son un poquito cerradas y a menos que sea por alguna consideración o en este caso tengas un buen proyecto a la vista, no te van a contratar. En otros casos, lo más fácil, lo que puedes hacer es irte como prácticas profesionales o servicio social, ahí demostrar que realmente eres para la industria farmacéutica. Y me van a preguntar, ¿cómo vamos a saber que eres para la industria farmacéutica? Bueno, primero, que te guste la industria farmacéutica. He visto varios que lo primero que preguntan es, ¿y cuánto ganan, profe? O sea, se van por el dinero, ¿no? Entonces, igual, ahí les voy a dar un consejo que me dio hace mucho tiempo un gran amigo mío, director de la parte de Johnson & Johnson ahí en Europa, así, director bien chido. Y lo primero que me dijo fue, nunca busques un empleo por el dinero, búscalo por tu propia satisfacción y porque te guste lo que estás haciendo.
Así me lo dijo. Y bueno, me lo dijo un director, entonces no creo que se equivoque, ¿verdad? Entonces lo que yo les puedo decir, chicos, es pueden entrar como prácticos profesionales o servicio social. En el caso de que no se pueda, o sea, muy difícil, la parte no tanto del CV o del perfil, sino de cómo tú manejas la entrevista, ¿vale? Cómo tú realmente le dices al entrevistador, ¿sabes qué? Yo te puedo servir para esto, esto y esto. Tengo conocimientos básicos en tecnología farmacéutica. Soy proactivo. No vendas como tal el conocimiento, porque todos pueden tener conocimiento. Vende tus competencias. Yo resuelvo problemas rápido. Soy proactivo. Soy responsable. Soy puntual. No llego tarde en las juntas. Trato de participar lo más que puedo. Tengo facilidad al habla. Puedo comunicarme de manera efectiva con los diferentes directivos o con los diferentes personas que van a estar a mi alrededor, o con los que yo voy a estar en contacto en cuanto a la responsabilidad que voy a tener dentro de tu trabajo, ¿no? Vende tus competencias, no vendas tu conocimiento. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que es diferente de los demás? ¿Tú qué das ese plus? ¿Cuál es tu plus? ¿Sabes qué? Yo te puedo resolver problemas mucho más rápido que este sujeto, ¿no? Yo te soy puntual. La puntualidad también es una buena competencia, aunque no lo crean. Siempre decir que estás a las 8 y estar ahí a las 8, aunque no lo notes, los jefes sí lo van a notar. ¿Sabes que este sujeto está aquí desde la junta de las 8 y está aquí? Llegó puntual. O es responsable, realmente organiza bien sus actividades para finalizar en el día y no está hasta las 10 de la noche, porque algunos piensan que estamos a la 10 de la noche porque somos super trabajadores. Algunos no. Algunos lo hacen porque todo el demás día estuvieron echando relajo o no estuvieron haciendo sus actividades. Entonces la organización también es buena para poder, en este caso comenta el compañero, venderte, ¿no? Vende tu competencia, explica el por qué eres mejor que las demás personas, no en conocimiento, sino en la forma en la que tú eres. Es lo que realmente toman en cuenta. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Y ya solo como corte comercial, realizaremos una conferencia, entrevista con una reclutadora de personal para que nos enseñe específicamente como los consejos básicos, cómo funciona una entrevista laboral y cómo debemos de comportarnos para que nos contraten. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuánta ventaja puede existir entre un recién egresado que desea ahora sí que ingresar a la industria farmacéutica, específicamente alguien que realizó prácticas profesionales? ¿Qué diferencia hay entre esa persona que realizó las prácticas profesionales en la industria farmacéutica y alguien que no lo hizo? Realmente sí tiene un poquito más de ventaja el hacer tus prácticas o servicio social dentro de la industria. Sin embargo, no es como tal algo puntual. ¿A qué me refiero? Digamos que en mi experiencia, yo tenía varios compañeros que entraban por prácticas profesionales o por servicio social, y yo entré, digamos que por suerte, digamos que siempre he contado esa historia, que yo entré por suerte. Para mí fue mucha suerte el que tuviera las competencias necesarias para realizar un proyecto. Yo ni siquiera, cuando entré a mi primer trabajo, que fue en Janssen, ni siquiera fue como químico, entré como un reclutador o digamos un capacitador de operadores. O yo capacitaba a los chicos ni siquiera en química, era en computación e inglés, porque iba a ser un proyecto nuevo en el cual iban a cambiar ciertos formatos, en el cual cabían incluso los operadores, iban a cambiar varias partes de la fabricación y necesitaban ocupar nuevos equipos, y había operadores ya muy grandes que no sabían computación, y algunas de esas programas estaban solamente en inglés, entonces no sabían inglés ni computación, y me contrataron para darles clases de inglés y computación. Sin embargo, al ver mis competencias, al ver que realmente pues hacía mi trabajo, pude poder digamos que subir a la parte de validación, que fue la parte que más me encantó, estar ahí en validación. Digamos que puede ser un poquito de esa parte de las competencias que ya mencioné en la pregunta anterior. Esas competencias te van a abrir muchas puertas, y incluso puedes superar a aquellos que realizaron los servicios sociales, las prácticas profesionales. Pero en cuanto a esto sí da un poquito más de ventaja hacer las prácticas y servicio, porque te van conociendo, dicen, sabes que el chico sí está participando, sí está ayudando, pues vamos a ver si lo podemos contratar. Perfecto.
Perfecto. Y ahora sí que, previo a eso, Mariela, perdón, te interrumpo y vas a decir. Volvemos a leer otra pregunta. Adelante. Pregunta María Hernández Flores. ¿Qué lugares podemos ocupar en el área de administración dentro de la industria farmacéutica? En la parte de administración podríamos estar en la parte de farmacovigilancia. Esa no está muy aunada a los procesos de fabricación. También hay un área de farmacovigilancia, por ahí se me fue. También hay un área de Business Excellence. No sé si todos lo manejen, pero hay algunas empresas que sí lo manejan. Esta parte de Business Excellence genera proyectos a largo plazo. Por ejemplo, yo estuve en un proyecto de transferencia de tecnología gracias a este Business Excellence. Entonces, contratan a varias gentes, entre ellos químicos y partes del administrativo. Y dentro de ahí, del Business Excellence, puede haber químicos, pueden haber licenciados en farmacia. También la parte de aseguramiento de calidad y control de calidad, tienen unas partes administrativas que es la parte de documentación y la parte de asuntos regulatorios. Ahí también nosotros podemos entrar dentro de esa industria farmacéutica, dentro de esas áreas, siendo ya licenciados en farmacia. Perfecto. Retomando algo de la pregunta anterior de que si tenías o no ventajas si haces el servicio, las prácticas en la industria, si nos vamos un poquito antes de eso, nos pregunta Daniela Ascensión Marcial. ¿Qué procesos o pasos podemos seguir para poder realizar nuestro servicio social o prácticas profesionales en alguna industria farmacéutica? ¿Qué procesos? Bueno, ahí sí no te podría responder porque no sabría qué procesos llevar a cabo, ya que, como yo les comento, yo no entré como servicio o prácticas, yo no tengo como tal esa experiencia en la cual saber cómo te reclutan para servicios. Ahí sí les fallaría en esa parte de la pregunta. Ahí yo creo que sería más aunado preguntarles a aquellos compañeros que ya están más adelantados, ver cómo lograron entrar en la industria farmacéutica. Porque por mi caso, yo mis prácticas y servicios no los hice en la industria, sino los hice en otro lado. Entonces no sabría decirte, compañera, ahí te pido una disculpa, no sabría qué procesos podríamos seguir para poder realizar las prácticas profesionales. A veces lo que hace la industria es abrir como tal ciertos espacios para becarios, pero la verdad es que no sé cómo se distribuye en las universidades o en los distintos áreas educativas. Ahí sí te fallaría mucho cómo se podría hacer. Nos dice Ismael Cruz vía Facebook. ¿Cuál sería el reto más grande al que se enfrenta un recién egresado que quiere ingresar a la industria farmacéutica? ¿Cuál es el mayor reto? Como les comenté, la parte de las competencias. A veces nosotros nos enfocamos mucho en la parte del conocimiento de aprendete qué es un mezclado, aprende qué es un recubrimiento, aprendete todo eso, ¿no? Pero a veces dejamos mucho de lado esta parte importante que también toman en cuenta mucho las industrias. ¿Qué puedes ofrecer aparte de tu conocimiento? ¿Qué competencias puedes dar? Digamos que si podemos aunar o cumplir con estas partes de las competencias que les menciono, o este cambio de mentalidad o de comprensión de las cosas y poder aplicarlo, yo creo que de esta manera será mucho más fácil poder ser contratado. De igual manera, como tal, cómo te expresas, ¿no? A veces podemos llegar a ser un poco tímidos, un poco introvertidos, y eso también es una pequeña desventaja que llegamos a tener algunos, porque yo me considero una persona bastante introvertida. Entonces a veces la manera en la que te expresas da mucho de qué hablar, ¿no? El también cómo desarrollas esa plática entre el entrevistador o tu jefe puede darte ese punch para poder seguir avanzando en la industria farmacéutica, o de plano ya no poder seguir. Esa es a veces, digamos, alguna desventaja que podemos tener. Perfecto. Yo creo que ya nada más unas 3-4 preguntitas más y somos lo más concretos posibles. ¿Vale, profe? Claro. Nos pregunta Elizabeth Rojas, ¿qué pueden hacer destacar a los licenciados en farmacia ante otras licenciaturas o ingenierías para trabajar en la industria? De nuevo, vamos con las competencias. Aparte del conocimiento, del claro conocimiento que vamos a tener, Elizabeth,
obviamente tenemos que tener bien claros y frescos esos conocimientos, porque lo primero que te va a decir el gerente o el supervisor que te va a entrevistar, te va a hacer ciertas preguntas de la industria farmacéutica. ¿Conoces cuáles son las operaciones unitarias, qué son parámetros críticos, cómo llevar a cabo un PNO, si sabes redactar un PNO? También es importante la redacción y la ortografía, eso siempre se regaña a mis chicos, por eso aprendamos a redactar y aprendamos a escribir bien, eso también es importante. ¿Qué otras cosas? Que creo que también ahorita se acaba de venir a la mente, el segundo idioma. En mi tiempo, aún todavía casi opcional, tenemos segundo idioma. Ahorita para ustedes es un requisito, hasta un tercer idioma ya. Entonces, el inglés es un requisito que también te van a pedir en las industrias farmacéuticas, más que nada en las transnacionales, te van a pedir que sepas inglés. Y no inglés básico, es inglés conversacional e inglés técnico. ¿A qué hablo con inglés técnico? Tienes que hablar de procesos farmacéuticos en inglés. Entonces, esa es otra parte que también necesitamos como tal desarrollar, o más bien ustedes tienen que desarrollar esa parte de cómo hablar en inglés, aparte del conversacional, que sería hablar fluidamente sin trabarte, y hablar técnicamente, es decir, saber cómo decir mezclado, cómo decir parámetro crítico, cómo decir que el proceso se lleva a cabo de esta manera. Esto también es importante y digamos que es una parte bastante esencial que si tú la tienes destacaría sobre otras licenciaturas o ingenierías. Tener la competencia, tener el segundo idioma y conocimientos frescos, yo creo que serían los tres pilares esenciales para poder estar dentro de la industria. Nos pregunta Gisela de la Cruz vía Facebook. ¿La universidad de procedencia también es tomada en cuenta al momento de contratar? Quisiera decirte que no, pero sí. Sí, de hecho toma mucho en cuenta la universidad. Por ejemplo, las transnacionales o las internacionales toman más en cuenta las universidades privadas que las públicas. ¿Por qué? Creo que la mayoría lo sabemos. Como tal, las universidades privadas, toman mucho en cuenta el desarrollo no solamente del conocimiento, sino también de las competencias. De hecho, también tienen varios cursos. Por ahí he hablado con algunos compañeros que estudian en universidades privadas que tienen cursos de generación de competencias, de la parte de desarrollar más su inglés. Incluso tienen más desarrollos de irse al extranjero o de hacer como tal intercambios con otras universidades, las cuales esas universidades les van a enseñar también esa parte de las competencias, que en Europa y en Estados Unidos es un requisito esencial cuando quieres estar dentro de la industria farmacéutica. Vale, gracias, profesor. Yo creo que vamos a decir 2 preguntas más y las demás se harán llegar a través de la página en estos días, ¿vale? Nos pregunta César Ruiz Soto. ¿Cuáles son las principales industrias farmacéuticas que generan empleos en Puebla y en México en general? Bueno, aquí en Puebla tenemos a Janssen Pharmaceuticals, ese está en Huejotzingo, súper recomendable, van a aprender muchísimo, mucho, si llegan a poder entrar a Janssen. En la parte de México tenemos a Abbott, tenemos Merck, tenemos, si no me equivoco, también está Carnot, que esa es mexicana, Carnot es mexicana. Tenemos Novartis, tenemos Roche. No recuerdo si Pfizer también está en México o está en Guadalajara, no recuerdo, pero también Pfizer está aquí en México. Digamos que las más grandes, ¿no? Johnson & Johnson, Pfizer, Roche y Abbott, ¿no? Y Novartis, creo que Novartis todavía sigue por acá. ¿Alguna otra preguntita? Sí, pero no escucho a Mariela, no sé si usted la escucha. No. Bueno, voy a leer una última aquí en Teams. ¿Ya me escuchas? Ya te escuchamos. Adelante, Mariela. Lo siento. Nos pregunta Ángel Santiago Cabanzo. ¿Qué problemas o condiciones de salud te impedirían trabajar o que te contraten en una industria farmacéutica? Sí hay.
De hecho, por eso se hacen los exámenes médicos, no solamente en la industria farmacéutica, sino en todas, para ver si eres apto para cumplir con ciertas actividades. Por ejemplo, si tú llegas a tener asma, o llegas a tener algún problema con algún tipo de medicamento, alguna contraindicación o efecto adverso, o si eres alérgico, realmente te pueden contratar, sí, pero no tendrías como tal una actividad propia en ese tipo de asuntos, sino tendrías que moverte. Si estás en la parte de producción o validación, ahí sí tendrían así, sabes que a este compadre no lo puedes poner con estos excipientes o con este principio activo, mándalo mejor a otra área, ¿sabes? No sería como tal algo tan restrictivo, pero una vez que te contratan realmente en el examen médico, sí tienes que ser un poquito más honesto y decir, sabes que si tengo este problema, y ellos van a ver la posibilidad, de acuerdo a tus competencias y tu conocimiento, si te contratan o no. Eso ya dependería mucho de cómo lo ven la industria o que balancean como tal las ventajas y desventajas de poder contratarte. Si es el problema es muy muy grave, que realmente no puedan ellos controlarlo y pueda llegar a afectarte, obviamente no te contratarían porque sería un riesgo para ellos, ¿no? Pero en el caso de que ellos sí puedan controlarte, como te comento, te puedan pasar a otra área en vez de estar ahí muriéndote de alergia, lo pueden hacer. De hecho, ha habido casos en los cuales algunos compañeros sí lo pueden entrar, digamos, al área de fabricación por tal o cual problema, y realmente le decían, sabes que tú enfócate nada más en hacer PNOs, o enfócate en realizar análisis de riesgos, o ve las herramientas de calidad y ve todo esto, ¿no? O vete a las juntas o algo así, ¿no? Y ya si cambiaban de producto o algo así, él ya podía entrar sin ningún tipo de riesgo. Pero más o menos así es como se maneja dentro de la industria. Perfecto, profesor, muchas gracias. Ya para terminar, esta pues ya no es necesario que la responda, yo creo que más parece una propuesta de si es necesario que se implementara algún módulo que nos preparara para mejorar la parte de expresión oral. O sea, de mi parte, supongo que sí, realmente es importante. Por ejemplo, nos ponen a leer pósters científicos o hacer revisiones de artículos, pero ni siquiera nos enseñan a cómo debemos de hablar. Bueno, ya me metí mucho, pero pues usted denos su punto de vista ahí. Sí, de hecho, como les comentaba anteriormente, yo me considero una persona muy introvertida y realmente me forjé mucho en Janssen. Como es una compañía transnacional, pues los jefes eran americanos. Entonces, cuando venían, era así de, tienes que poner tu proyecto y presentarlo a los jefes. Y no en español, compadre, en inglés. Habla técnicamente en inglés, enfrente de tus compañeros, de tu jefe y de tus jefes americanos, lo que estás haciendo. Entonces, créanme que, se los platico, yo creo que ya están temblando, algunos, espero que sí, porque sí pasa. Te llenas de nervios, o sea, son personas que tienen todo el conocimiento, que ellos saben de lo que vas a hablar, y aparte lo vas a hablar en otro idioma que no es tu idioma nativo. Entonces, realmente sí debemos tener como tal esos módulos de expresión oral, y aparte de esa manera en la que te mueves, ¿no? Porque a veces te congelas, te quedas así de, mi proyecto es y te quedas así todo agachado con los hombros hacia arriba, sino tratar de moverte, ser un poquito más dinámico, ¿no? Digamos que yo aprendí mucho ahí, fue así de, me acuerdo mucho mis jefes y mi coach me decían, muévete más, ve más lento, o sea, vas bien, lo estás explicando perfecto, pero va muy rápido, compadre. Frénale, porque si no lo van a ver los jefes, van a decir, me está hablando muy rápido este compañero, no lo entiendo. Entonces esa parte, ¿no? Ir despacio, ir explicando, y no es difícil a veces, te come a veces el miedo, pero a veces trata de respirar, eso siempre es, respira, ya voy yo, no te preocupes, no hay que estar nervioso, ¿conoces el tema? Sí, ok, entonces no hay problema, no tienes por qué temer algo que tú ya conoces, ¿no? Entonces, ahí como está la pregunta de la compañera, sí, debemos tener módulos tanto de la expresión oral como reforzar en la parte de inglés, que gracias a Dios sí tenemos hasta inglés 4, eso es muy bueno. También tenemos las certificaciones de TOEFL, también es muy bueno. También la parte de yo creo que ahí donde tenemos un poquito de desventaja o nos falta es el desarrollo de competencias. Ahí donde nos veo un poquito débiles, es una oportunidad muy grande de poder desarrollar esas competencias. Y luego dirían, profe, pero ¿cómo puedo desarrollar esos problemas si no tenemos como tal situaciones en las cuales podamos aplicarlo? Bueno,
debemos también generar como esos ciertos módulos en los cuales podamos decir, ¿sabes qué? Podemos desarrollar tu competencia de esta manera, porque a veces, y es muy común, esas competencias las vamos adquiriendo más cuando ya estamos en la industria, y es un poquito más pesado, porque aparte de estar dentro de sus actividades, tienes que estar viendo que realmente tus competencias vayan creciendo y estar compitiendo, porque la industria también es competencia con tus demás compañeros, ¿no? Realmente ir viendo que tú le puedas ganar y poder subir de puesto y poder tener mejores responsabilidades, y de acuerdo a ello pues tener un mejor ingreso. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Ya para la despedida, solo 3 cosas me gustaría decir. Número 1, para todos en general, esperen el taller de expresión oral para científicos. Yo creo que vamos a estar haciéndolo muy pronto, es una excelente idea. Número 2, una retroalimentación de todo lo que fue esta entrevista. Yo creo que los puntos importantes es: 1, repasa, estudia, no dejes de hacerlo. 2, no dejes de preguntarte. 3, no dejes de aplicar todo eso que estás aprendiendo y que te estás preguntando. Y por otro lado, enfócate en tus competencias, no en tus conocimientos. Y ya, por último, agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Conocer un poco más acerca del campo laboral es indispensable, pues no estaremos en la universidad toda la vida, o eso espero, digo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. También recuerden que estaremos haciendo conferencias constantemente, así que los invitamos a que se unan a ellas. Y recuerden, esto es Lo que cayó en farmacéuticos. Muchas gracias a todos y que pasen un bonito fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Gracias a usted, todo un gusto. Muchas gracias.